Bueno, ya vamos a establecer de inmediato la comunicación con Ignacia Jiménez porque vamos a hablar respecto al rol que debiese tener el gobierno y también sus autoridades en torno al plebiscito de salida, la posición que tiene el CERVEL, el instructivo interno que hay por parte del gobierno, pero en particular también las palabras del Contralor, que hoy fue bien claro al hablar de presidencia. Ignacia, así que profundicemos un poquito en torno a esta discusión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un tema del que se ha hablado bastante durante los últimos días porque causa las dudas dentro del gabinete ministerial, los funcionarios públicos, cuál es el rol que tienen que cumplir una vez que comience la campaña para el plebiscito por una nueva constitución del mes de septiembre. ¿Qué es lo que ha dicho hoy día la Contraloría General de la República? Que acá existe una instrucción clara, que se va a renovar este instructivo, que se va a emitir uno nuevo durante las próximas semanas, pero lo claro es que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña por ninguna de las dos opciones que van a existir en este plebiscito y no lo pueden hacer mientras estén en el ejercicio de sus funciones ocupando recursos públicos. Sí se va a permitir que hagan campaña de este plebiscito cuando ya no están dentro de sus funciones. Eso sí, ahí la línea es bastante delgada y eso despierta las dudas. Le estuvimos preguntando hoy día a los ministros si ellos ya habían pensado dónde se puede marcar esa diferencia, cuándo se puede marcar esa diferencia, porque es bien difícil poder identificar cuando una autoridad está ejerciendo su cargo y cuando no, considerando que son ministros de la República o el propio presidente en las 24 horas del día. Por eso la Contraloría va a emitir un instructivo que lo va a dejar completamente claro. Es un tema que hoy día también se abordó en una reunión que tuvo con el presidente de la República, el Contralor General, y donde él salió a explicar claramente cuáles van a ser esas instancias, y los quiero invitar que revisemos las palabras de Jorge Bermúdez, donde da el detalle y explica también que ya ha tenido requerimientos que revisar durante estos días por el actuar de algunos ministros, delegados, funcionarios públicos del gobierno. Ese instructivo para el próximo plebiscito a propósito de la nueva Constitución se está elaborando. El instructivo básicamente lo que establece es un deber de presidencia que tienen los funcionarios y autoridades. ¿Qué quiere decir eso? Que en el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral o en el ejercicio del cargo, los funcionarios y autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alternativas que pueden haber en una elección. Evidentemente son ciudadanos y por lo tanto, excluida esa situación, me refiero a fuera de horario laboral, sin usar recursos públicos y no estando en el ejercicio del cargo, las personas pueden manifestar sus opciones. Bueno, Ignacia, lo decíamos, esto se da en torno a toda una discusión de la no neutralidad del gobierno, de cómo asumirla, pensando en que todas sus figuras, desde el mismo presidente Gabriel Boric, desde antes de que empezáramos la discusión, han ido en la idea de un cambio en nuestra Constitución. Entonces, efectivamente, acá es bien claro establecer esta regla, podríamos decir, este rayado de cancha, en torno sobre todo lo que tiene que ver con los recursos públicos, con el uso del cargo. Entonces, hay ahí también una definición que se ha ocupado, por ejemplo, en las campañas políticas, cuando se está en el gobierno, del uso en los fines de semana, en actividades que no tienen que ver con algunas que están directamente relacionadas con las acciones protocolares de la cartera. Entonces, me imagino que aquí se traza esa misma lógica, ¿no? Que es lo que también hemos visto en instancias, por ejemplo, de las campañas. Sí, se aplica el mismo criterio, lo que ya se ha conocido y se ha visto en otros periodos eleccionarios, y los cuestionamientos reviven, Vivi, durante esta semana porque se han conocido entrevistas y acciones de ministros, de delegados presidenciales que han hablado sobre el proceso constituyente, lo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Vimos una entrevista durante el fin de semana donde la ministra del Interior, Isquia Siches, dijo que ellos no iban a ser neutrales frente a este proceso. Hay un video muy cuestionado del delegado presidencial de Araucanía también, donde habla sobre lo que está ocurriendo al interior de la convención y lo que va a ser el plebiscito. También hay un video de la semana pasada de streaming de las redes sociales de el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, donde está la ministra Camila Vallejo con Giorgio Jackson hablando sobre las normas, lo que se ha aprobado al interior de la convención, que ha generado cuestionamientos y ha despertado las sospechas por parte de parlamentarios de la oposición que han ingresado requerimientos a Contraloría, que han puesto sobre la mesa este tema de la presidencia como una prioridad a tratar, considerando que quedan pocas semanas o pocos meses
meses para que termine la labor de redacción de una nueva constitución y después ya comience la campaña en tierra derecha de este plebiscito. Hoy día, en una actividad bien temprano en la mañana, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, explicaba que ellos están claros, es que existe el principio de presidencia, que tienen que cumplir, que eso lo van a hacer a cabalidad y que por lo mismo también se está generando un instructivo por parte de las Express que va a aplicar a todos los funcionarios públicos. Esto adicional a lo que está redactando la Contraloría General de la República. Te quiero invitar a que revisemos esas declaraciones de Giorgio Jackson, donde da cuenta también de la conciencia que han tomado en el gobierno de esta situación. Para nadie es misterio lo que nosotros hemos venido propiciando durante mucho tiempo. Pero como gobierno a nosotros nos corresponde informar, invitar a las personas a participar informadas, a que el proceso se realice de la mejor forma posible. Para eso la mayoría de las competencias las tiene el CERVEL más que el gobierno. De manera institucional, por cierto, que no se toma una postura respecto al plebiscito. Nosotros podemos a título individual, por cierto, tener nuestras preferencias, pero eso es distinto al aparataje público. Y en ese sentido la presidencia es algo que nosotros, con lo que estamos comprometidos en materia institucional. A ver, se trata del instructivo interno desarrollado precisamente por las Express, pensando que la campaña comienza el 5 de julio. Pero otra cosa es lo que establece la Contraloría, que precisamente hoy profundiza en eso el Contralor Jorge Bermúdez, planteando que siempre, antes de las elecciones, se establece en el fondo un rayado de cancha, diciendo ahí qué es lo que es permitido y qué es lo que no, pero principalmente, Ignacia, y eso es importante destacar, esto lo que tiene como fin es un uso adecuado de los recursos públicos. Sí, y mira, y acaba de ser emitido por parte de la Contraloría General de la República hace algunos segundos este instructivo del que estamos hablando, que dice así, se titula como imparte instrucciones sobre el plebiscito de salida del artículo 142 de la Constitución Política de la República, Santiago, 28 de abril del año 2022. Se habla de las consideraciones preliminares, dando cuenta que este es un proceso eleccionario que tiene que aplicar a todos los funcionarios públicos, que rigen a todas las autoridades y funcionarios públicos, que tienen que cumplir con el principio de la juridicidad y que da cuenta también de este rayado de cancha que hablamos. Tenía que quedar bien claro porque es justamente el uso de los recursos públicos lo que aquí está en juego. Las autoridades no pueden hacer campaña por las opciones usando los recursos públicos y por lo mismo este instructivo lo viene a dejar claro. Le preguntábamos hoy día a los ministros cómo lo van a hacer, si ya pensaron cómo van a distribuir su tiempo, porque todos mostraron en algún momento que estaban a favor de la opción apruebo por una nueva constitución. Ahora que son autoridad pública, no lo pueden hacer en el ejercicio de sus funciones. Algunos no están tan claros, dicen que sí o sí van a buscar la forma de cómo cumplir este instructivo de la Contraloría y de las Express, pero ya pensando en ver cómo viene una coordinación quizás más fina aquí con sus partidos políticos. Revisemos las reacciones de los ministros que están ya viendo ahí cómo van a trabajar cuando comience la campaña para el plebiscito. Como cualquier funcionario y funcionaria pública, los ministros estamos súper claros de que durante el horario de trabajo, cuando estemos ocupando recursos fiscales, ¿cierto?, no se puede hacer campaña por ninguna de las dos opciones. No sé, obviamente vamos a cumplir con todo lo que nos manifiesta la Contraloría, primero que nada, es lo que corresponde y dando las garantías. Así que no he pensado en detalle, pero sobre todo cumpliendo lo que ha planteado. ¿Se va a juntar con su partido, por ejemplo, en las tardes libres, por ejemplo? No sé, usted empieza más adelantado que yo. No he hecho todavía planes específicos, pero me parece que está claro por lo que ha indicado la Contraloría General de la República que es posible, ¿cierto?, fuera de horas de trabajo, ¿cierto?, y sin utilizar recursos públicos, que se pueda, ¿cierto?, entregar información y eventualmente hacer campaña en favor de la aprobación de la Constitución. Pero yo creo que en este momento la principal preocupación, el principal tema es, ¿cierto?, cómo se va completando el trabajo constitucional. Todavía quedan alrededor de 3 semanas de trabajo de la Convención para generar las normas.
Y de lo que hemos venido hablando se detalla muy claro en este instructivo, Vivi, que dice lo siguiente en su página 14. Los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar en el ejercicio del cargo y dentro de la jornada la actividad política referida al título 2, que es la campaña, de estas instrucciones, ni emplear el uso de recursos públicos, sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información y en general cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública, incluidos, por cierto, los equipos computacionales o sistemas de información digital de los órganos de la administración del Estado que se colocan para su disposición para el cumplimiento de las labores del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, aquí queda claro que no pueden utilizar ningún tipo de recurso público para esta campaña que va a comenzar en las próximas semanas. Lo dejó y lo especificó aún más temprano en la mañana el presidente del Consejo Ejecutivo del CERVEL, que detallaba que acá en qué opciones y en qué otras opciones se podría hacer campaña por parte de las autoridades públicas. Claro, y es interesante también, Ignacia, analizar que quienes infrinjan esta normativa que establece la Contraloría se arriesgan a sanciones que incluso pueden terminar en la institución o el término de la relación laboral. ¿Por qué? Es bien claro lo que plantea Contraloría. Dice, emplear bajo cualquier forma dinero o bienes de una institución en provecho propio o de terceros, beneficiando tenencias u opciones plebiscitarias, y también ejecutar cualquier tipo de actividad, ocupar el tiempo de la jornada de trabajo, utilizar el personal o los recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en las campañas o reuniones, proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión, que en el fondo tiene que ver con el plebiscito de salida. Así que es bien claro, y siempre tal vez las zonas más grises están, por ejemplo, en los WhatsApp, en el uso de las redes sociales, porque una cosa, y eso obviamente es ocupar, podríamos decir, el aparato público, ocupar los recursos propiamente tal, para poder hacer algún tipo de campaña en adhesión a alguna de las dos alternativas. Pero, ¿qué pasa también con las emisiones que se pueden hacer a través de un grupo? Ahí siempre se plantean algunas dudas en torno a cómo se rige o hasta dónde puede llegar, porque evidentemente que las autoridades también tienen posiciones y eso es innegable. Ignacia, así que ahora podríamos decir que ya está establecido de alguna manera cuáles son las lógicas que van a operar, ya sea por este instructivo interno que se da a conocer y que sale y emerge desde la Secretaría General de la Presidencia, pero otro que es el organismo que está en el fondo, que tiene la capacidad de poder fiscalizar esto, que es la Contraloría. Entonces ahí también ya podríamos decir, está bien claro, para que no sigamos discutiendo en torno a si es adecuado o no una entrevista a la prensa cuando se hace mención de que probablemente no se va a hacer, que en el fondo es muy difícil tener una neutralidad porque hay una posición clara de adhesión, podríamos decir, a un cambio constitucional. Sí. Vivi, y eso es lo que hoy día de la mañana dejó muy claro el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, porque él decía que si hay un ministro que está en una entrevista en un medio de comunicación y se le pregunta por su opción, se entiende que ahí no estaría siendo utilizados los recursos públicos. Entonces, por eso aquí la línea es muy delgada, tienen que tener mucho cuidado las autoridades cuando hablan y cuando no hablan de las distintas opciones que va a tener este plebiscito cuando ya estemos en plena campaña en un par de semanas, en un mes y medio aproximadamente más. Él lo dejaba bien claro, se ponían los distintos escenarios, y ahora sí te quiero invitar a que revisemos sus palabras, porque da cuenta de este hilo muy fino que van a tener que tener aquí las distintas autoridades para poder referirse o no a lo que va a ser la campaña por el plebiscito de una nueva constitución. No constituye campaña electoral, ¿ya? Primero, en esta etapa donde se están discutiendo las normas que autoridades, ya sea de gobierno, del Parlamento o de otros organismos autónomos, opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia. Todos fuimos invitados a opinar en los organismos autónomos a la convención. Tampoco constituye campaña emitir opiniones personales, ¿ya? Por cualquiera de los medios, ¿ya? Una persona que opina sobre el proyecto de constitución, y eso es antes de los 60 días de campaña y después de los 60 días de campaña.
Vamos a ver cómo se comienzan a ver quizás aquí también estas diferencias que van a tener aquí respecto a las distintas exposiciones los ministros, las autoridades, los delegados. Decimos que acá esto no aplica solo para el gabinete del presidente de la República, aplica para todas las autoridades públicas, y que todos van a tener que comenzar a tener más cuidado con las declaraciones cuando hablan o no respecto al contenido de una nueva constitución, cuando hablan o no de estas opciones que van a estar sobre la mesa para el plebiscito de salida. Ya está emitido este instructivo de la Contraloría que se emitió hace algunos momentos atrás. Falta el de la Secretaría General de la Presidencia, claro, que estaría listo en las próximas horas, en los próximos días, y que ya comienza aquí a regirse claramente este principio de prescindencia para los funcionarios públicos. Sí, y ese instructivo tiene que ver más bien con el orden interno, podríamos decir, de las autoridades de gobierno. Y al final, lo que acá está de fondo, Ignacia, es que haya igualdad, podríamos decir, en las distintas posiciones, ya sea en las campañas, sobre todo con quienes están ostentando el poder. Ese es el principio de esta prescindencia, de la cual también se aclara hoy cuál va a ser el rol que tendrá la Contraloría, y establece también ahí lineamientos claros en torno al tema. Ignacia, pero quiero hacer, obviamente, y tomarme el tiempo, una despedida especial para ti, para reconocer todo tu trabajo y entrega durante este tiempo que has estado en el canal. Acá el equipo de CNN Tarde y todo el equipo de CNN Chile te deseamos la mejor de las suertes en este nuevo desafío. Eres una tremenda profesional, muy joven, así que te queremos mucho, Ignacia, y te deseamos lo mejor, y queríamos aprovechar también de hacerlo esto en pantalla, porque entendemos que este es tu último despacho, pero te vamos a seguir viendo, así que hay mucho camino que vas a seguir recorriendo, así que mucho ánimo, suerte y cariño en los prontos desafíos que tienes, Ignacia. Gracias, Vivi, gracias a través de ti también a todo el equipo. Se les va a extrañar, pero siempre en la vida es bueno tomar nuevas oportunidades, nuevos caminos. Está bien, te emocionas porque yo sé el cariño que le tienes a todos los que hemos estado y te hemos conocido, así que, bueno, te vamos a extrañar mucho, eso está claro. Que estés muy bien, Ignacia. Buenas tardes. Chao, Ignacia. Mucha suerte.